Mi esposa, Elena, vivía 2 vidas. Una conmigo, Roberto Valdés, un profesor de historia jubilado, en una casa pequeña y tranquila en la gran ciudad. La otra, una vida secreta donde amasó una fortuna de $48 millones. Cuando ella falleció, heredé ambas cosas. Mi hijo, Damián, solo se preocupaba por la segunda. El día que descubrimos la verdad, exigió que le entregara todo. Me negué, así que me dejó fuera de casa. Habíamos compartido el hogar donde lo crié. Él pensó que me había convertido en un mendigo, dejándome temblando en la calle. Pero mi esposa siempre iba 3 pasos por delante. Me dejó una llave. Una llave de una fortaleza que él ni siquiera sabía que existía. Cuando finalmente vino a reclamar esa fortaleza, me encontró en la puerta y yo no estaba solo. Se quedó helado, mirando a la persona parada a mi lado, y en ese momento debió haberse dado cuenta. El fantasma de mi esposa acababa de darle jaque mate. Todo comenzó en una torre de cristal que rozaba el cielo gris de la ciudad. Una semana después de enterrar a Elena, su abogado, el licenciado Arriaga, me había citado para una lectura final. Damián vino conmigo, interpretando el papel del hijo solidario. La oficina era un mundo de caoba pulida y el aroma silencioso del cuero viejo. Un mundo por el que Elena aparentemente se había movido sin que yo lo supiera. Me senté en una silla que costaba más que mi primer auto, sintiendo la tela desgastada de mi traje de funeral, y esperé para firmar los papeles de su modesta pensión. El licenciado Arriaga se ajustó sus gafas de montura dorada. Su mirada era amable pero pesada, con una verdad para la que no estaba preparado. «Roberto», dijo con voz firme, «los asuntos de Elena eran extensos. Ella creó un fideicomiso ciego hace 3 décadas. Usted es su único beneficiario». Empujó una gruesa carpeta encuadernada en cuero a través de la mesa. Hasta esta mañana, el fideicomiso está valorado en $48.200.000. El número quedó suspendido en el aire, un peso imposible. Mi mente no podía captarlo. Elena, mi Elena, que debatía si comprar café de marca, que remendaba los codos de mi suéter favorito, que amaba la simple tranquilidad de nuestra vida. No era posible. Miré a Damián. Su mandíbula estaba floja. Su pierna, habitualmente inquieta, estaba perfectamente quieta. El aire salió de sus pulmones en un grito ahogado, corto y agudo. «Debe haber un error», dije con voz fina. «No hay ningún error», me aseguró Arriaga. Explicó que Elena fue una arquitecta de software pionera en los primeros días de la tecnología. Había vendido patentes, invertido sabiamente y construido un imperio silencioso. Todo mientras vivía una vida de tranquila sencillez conmigo. Luego deslizó una sola llave de latón pesado a través del escritorio. Ella también le dejó una propiedad. Está mantenida por el fideicomiso completamente fuera del registro público. Un lugar en las montañas del norte. Ella lo llamaba el santuario. Los ojos de Damián saltaron de la carpeta a la llave. No estaba viendo a un esposo en duelo, ni un recuerdo de una vida secreta. Estaba viendo un activo, una complicación. El silencio en su auto de lujo de camino a casa era algo vivo. El olor a cuero nuevo se sentía como una mordaza. Le daba vueltas a la pesada llave una y otra vez en mi mano. El metal frío era lo único que se sentía real. Damián rompió el silencio. Su voz era un bálsamo de preocupación suave y ensayado. «¿Papá? Tenemos que ser inteligentes con esto. Una fortuna de ese tamaño. ¿Necesita gestión profesional?» «Mi gestión». Miré hacia el borrón de la ciudad. Elena quería que yo la tuviera. «Y la tendrás», dijo rápidamente, demasiado rápido. «Pero necesitamos protegerla. Por la familia. Crearemos un nuevo fideicomiso, algo más eficiente. Yo me encargaré de las inversiones, de lo legal. No tendrás que preocuparte por nada». Ya estaba usando palabras como «nosotros» y «nuestro». Los $48 millones ya se habían convertido en suyos en su mente. Yo era solo el guardián temporal e inconveniente. «Necesito tiempo, Damián», dije. «Tiempo es lo que no tenemos.
respondió él con un nuevo filo en su voz. El mercado es volátil. Necesitamos mover los activos antes de que... Se apagó, pero pude terminar la oración antes de hacer algo que él no pudiera controlar. Durante 42 años, mi mundo se había formado alrededor de la palabra sí para él. Sí, puedes tener el auto. Sí, firmaré el préstamo contigo. Sí, por supuesto. Ayudaremos con el pago inicial. El no fue pequeño, pero se sintió como mover los cimientos de una casa. No, Damián. No hasta que entienda lo que tu madre realmente quería. No habló durante el resto del viaje. Los músculos de su mandíbula eran nudos de acero. Cuando regresamos a mi pequeña casa de ladrillo, Beatriz estaba allí. Ella descendió sobre mí con un abrazo que se sintió como una tasación, sus ojos agudos escaneando mi rostro. Roberto, qué shock, pero qué maravilla. Todos estamos tan bendecidos. Ella y Damián se movían como un equipo bien ensayado. Me sentaron en mi propio sillón mientras ellos formaban un frente unido de pie. Roberto, seamos realistas. Beatriz comenzó con su voz afilada como el vidrio. ¿Qué vas a hacer con todo ese dinero? ¿Financiar una biblioteca? El proyecto inmobiliario de Damián está al borde de una gran expansión. Este es el capital que necesita. Es una oportunidad para construir un verdadero legado familiar de los Valdés. Un legado construido sobre mi herencia, sobre el trabajo de toda la vida de Elena. Es mi decisión, dije, mi voz ganando una fuerza que no me había dado cuenta de que estaba allí. Y necesito tiempo. La paciencia de Damián finalmente se rompió. Se cernió sobre mí, su sombra cayendo sobre mi silla. No tenemos tiempo para tu sentimentalismo, papá. Esto es un negocio. Este es nuestro futuro. O me firmas el control o nos veremos obligados a tomar medidas legales. Haremos que te declaren incompetente para manejar tus propios asuntos. Un juez verá que solo estamos tratando de protegerte. La crueldad de aquello me robó el aliento. Usar mi dolor como un arma para pintar su codicia como preocupación. Sentí toda una vida de sacrificios silenciosos revolverse en mi estómago. Me puse de pie, sintiendo cada uno de mis 68 años. Necesito caminar. Los dejé allí en mi casa, sus rostros una máscara de frustración justa. Caminé por las calles familiares de mi vecindario, el viento azotando mi abrigo. Caminé hasta que el sol comenzó a ponerse, hasta que el frío caló hondo en mis huesos. Pensé que se habrían ido. Pensé que habrían tenido la decencia de dejarme llorar en paz. Cuando regresé, la casa estaba oscura. Busqué mi llave. Mi mano temblaba ligeramente. La deslicé en la cerradura. No giró. Se detuvo con un golpe sólido y muerto de metal contra metal. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Lo intenté de nuevo. Nada. Habían cambiado la cerradura. Golpeé la puerta, el sonido resonando en la calle vacía. Damián abrió la puerta. Su voz llegó a través de la gruesa madera, fría y final. Lo siento, papá. Es por tu propio bien. No podemos dejar que tires todo por la borda. Hablaremos cuando estés listo para ser razonable. Escuché la cadena deslizarse, dejándome fuera para siempre. Me paré en el concreto frío de mi propio porche. El hombre de la casa ahora era un intruso. Me habían quitado mi hogar. Me habían quitado mi pasado. Pensaron que me habían quitado mi futuro. Me hundí en los escalones, el aire de la noche cerrándose a mi alrededor. Vieron a un anciano roto, solo y derrotado. No tenían idea de que tenía una llave en mi bolsillo. No tenían idea de que él estaba mirando al guardián de una fortaleza que estaba a punto de asaltar. Una fortaleza que mi esposa había construido exactamente para este momento. El frío de los escalones de concreto se filtró en mis huesos. Un frío profundo e invasivo, que no tenía nada que ver con el viento de noviembre. Me senté allí durante mucho tiempo. El hombre de la casa ahora un mendigo en su propio porche. Las palabras de mi hijo resonaban frías y finales. Es por tu propio bien. El mundo que conocía,
el construido sobre 40 años de amor tranquilo y sacrificios compartidos, había sido demolido en una sola tarde. La desesperación era un abrigo pesado, y estaba listo para tirar de él sobre mi cabeza. Pero entonces mis dedos, entumecidos dentro de mi bolsillo, rozaron la llave. La pesada llave de latón que el licenciado Arriaga me había dado. El santuario, un puerto seguro. Y recordé las últimas palabras del abogado dichas con una urgencia que no había entendido en ese momento. Si pasa algo, cualquier cosa, llame a este número. No llame a la policía, no llame a su hijo. Llame a este número. Mi mano temblaba mientras sacaba mi teléfono. La pantalla era dolorosamente brillante en la oscuridad. Marqué el número de la pequeña tarjeta que Arriaga había deslizado en el bolsillo de mi abrigo. Sonó 2 veces. Un sonido electrónico limpio que cortó la noche. La voz de un hombre respondió tranquila y firme, sin preámbulos. Torres. Mi nombre es Roberto Valdés. Comencé con la voz ronca. El licenciado Arriaga me dio su número. Mi hijo. Me ha dejado fuera de mi casa. No hubo sorpresa en la voz del hombre. Ni lástima. Solo una eficiencia tranquila. Entiendo, señor Valdés. ¿Cuál es su ubicación? Le di la dirección. Quédese donde está. Estaré allí en 20 minutos. Una camioneta negra. No hable con nadie más. La línea se cortó. 20 minutos se sintieron como toda una vida. Vi los autos de mis vecinos entrar en sus garajes, cuadrados cálidos de luz, abriéndose y cerrándose, mientras las familias entraban por la noche. Yo era un fantasma mirando una vida que ya no tenía. Luego, exactamente 19 minutos después, una camioneta negra con vidrios polarizados se detuvo silenciosamente en la acera. No tenía logotipos ni marcas, solo el zumbido silencioso de un motor potente. La puerta del conductor se abrió y un hombre salió. Era alto, construido como un hombre que había pasado su vida cargando peso, con cabello corto y grisáceo y ojos que veían todo. Caminó por el sendero hacia mi porche con un paso firme y sin prisas. Este era Torres. «Señor Valdés», dijo, su voz el mismo barítono tranquilo del teléfono. Miró la puerta cerrada, luego me miró a mí, un destello de algo ilegible en sus ojos. La señora Valdés se preparó para esto hace años. Por favor, venga conmigo. No se ofreció a ayudarme a levantarme, y le agradecí por eso. Me trató no como una víctima, sino como un hombre con un destino. Lo seguí hasta el vehículo en marcha. Mientras me deslizaba en el cuero cálido del asiento del pasajero, miré hacia atrás a mi pequeña casa de ladrillo por última vez. Parecía más pequeña ahora, una jaula de la que acababa de escapar. No condujimos a un hotel. Condujimos fuera de la ciudad hacia los aeródromos privados más pequeños que atendían a aviones corporativos y aficionados adinerados. Las luces de la ciudad quedaron atrás, reemplazadas por las formas oscuras y durmientes del campo. Torres no hablaba mucho, y su silencio era un consuelo. Era el silencio de un profesional, un hombre siguiendo un conjunto de instrucciones dejadas por alguien a quien respetaba. Llegamos a un hangar donde un jet elegante y pequeño esperaba, sus luces cortando la oscuridad. ¿Vamos a volar?, pregunté, mi voz aún sonando extraña para mis propios oídos. Sí, señor. Al santuario, respondió Torres. Abrió la puerta trasera de la camioneta y sacó una hermosa caja de madera con herrajes de latón. Parecía algo en lo que guardarías mapas antiguos o reliquias. Me la tendió. Elena me pidió que le diera esto, pero solo en este momento exacto, cuando estuviera en camino al lugar que ella construyó para usted. Tomé la caja. Era más pesada de lo que parecía. Dentro, descansando sobre una cama de terciopelo oscuro, había un solo sobre grueso sellado con cera. Mi nombre estaba escrito en el frente, con la letra elegante y familiar de Elena. Era una carta de un fantasma. Una carta de mi esposa extendiendo la mano para guiarme a través de una guerra que nunca supe que ella había visto venir. El jet era un mundo pequeño y silencioso propio cortando el cielo negro.
Me senté en un asiento de cuero que se sentía demasiado suave, la caja de madera descansando en mi regazo. Debajo de nosotros, las luces de la gran ciudad retrocedían, convirtiéndose en una red brillante, luego en un recuerdo débil. Toda mi vida estaba allá abajo, una vida que ahora se sentía como una historia que alguien más había escrito. Mis dedos trazaron el sello de cera en el sobre. Tenía forma de hoja de roble, un pequeño símbolo privado entre Elena y yo. Rompí el sello. El papel dentro era grueso, color crema y cubierto con su letra familiar y precisa. Mi queridísimo Roberto, comenzaba. Si estás leyendo esto, entonces la parte de nuestro hijo que más temía, finalmente se ha mostrado. Lo siento mucho. Siento no estar ahí para estar contigo, y siento los secretos que tuve que guardar para protegerte. El avión se inclinó y los motores cambiaron su tono. Torres estaba sentado frente a mí, una presencia silenciosa y constante. No me estaba mirando. Estaba mirando el horizonte como si estuviera de guardia. Aterrizamos en una pequeña pista privada en el norte, una sola cinta de asfalto tallada en un denso bosque. No había terminal ni torre, solo una camioneta esperando idéntica a la que me había recogido. El aire era diferente aquí, limpio, agudo, y con olor a pino y tierra fría. Condujimos durante otros 30 minutos, dejando la carretera principal por una más pequeña, luego una más pequeña todavía, hasta que estuvimos en un camino de grava que parecía ser tragado por el bosque. Finalmente apareció un portón, no de hierro forjado y ostentoso, sino de acero sólido y piedra que se mezclaba perfectamente con el paisaje. Se deslizó abriéndose sin sonido. La carta continuaba en mi mente. Damián no es el hombre que criamos. Está impulsado por un hambre que nunca será satisfecha y Beatriz la alimenta. Te ven como una reliquia, un anciano sentimental que se interpone entre ellos y lo que creen que se les debe. No podía soportar la idea de que te dejaran sin nada. Dimos la vuelta a una curva final y lo vi. El santuario. No era una casa, era una declaración. Una estructura larga y baja de cedro oscuro, piedra local y vastos paneles de vidrio que reflejaban el bosque circundante. Era moderna pero se sentía antigua, como si hubiera crecido de la tierra en lugar de haber sido construida sobre ella. Era una fortaleza disfrazada de obra de arte. Torres estacionó el auto y me llevó a la puerta principal, una losa masiva de madera que se abrió con el suave clic de una bóveda de alta gama. Las luces interiores se encendieron no con un interruptor, sino con nuestra presencia. Un brillo cálido y suave que iluminaba un espacio impresionante. Una gran sala con un techo de 2 pisos de altura dominada por una chimenea de piedra lo suficientemente grande como para pararse dentro. Estanterías forraban una pared entera llena de libros. Reconocí libros que Elena y yo habíamos coleccionado a lo largo de los años. Los muebles eran sencillos, cómodos, diseñados para ser vividos, no solo para ser mirados. Más allá de la pared de vidrio, una terraza de madera dominaba un lago silencioso y oscuro. Esta era su verdadera oficina, dijo Torres, su voz más suave ahora. Su centro de ideas. Todo es autosuficiente. Energía solar, un sistema de calefacción geotérmica, internet satelital, su propio pozo. Podría quedarse aquí un año y nunca necesitar el mundo exterior. Caminé por las habitaciones, mi mano rozando las superficies lisas y frescas. Una cocina de última generación, un taller que dejaba en vergüenza al mío, una biblioteca con una escalera rodante. Era un hogar, pero también era un plan escrito en arquitectura e ingeniería. Me senté en un sillón junto al fuego, la carta temblando ligeramente en mis manos. La última parte de ella fue la parte que cambió todo. Sé que esto es un shock, Roberto, pero debes entender. No pasé mis últimos años simplemente esperando. Me preparé. He estado rastreando los tratos comerciales de Damián durante mucho tiempo. Su éxito es una ilusión, un castillo de naipes construido sobre préstamos arriesgados y activos sobreendeudados. Está más cerca de la bancarrota de lo que jamás admitiría. Mi aliento se detuvo en mi pecho.
Elena lo había sabido. Ella había visto la podredumbre instalarse mucho antes que yo. Y así, mi amor, preparé una palanca. A través de una serie de sociedades de cartera, mi fideicomiso ha adquirido silenciosamente la mayoría de su deuda comercial. Él piensa que le debe su imperio a 3 bancos de inversión diferentes. En realidad, nos lo debe todo a mí, a ti. Los documentos están con Arriaga. Cuando sea el momento adecuado, no tendrás que pedir lo que es tuyo. Simplemente tomarás de vuelta lo que siempre estuvo destinado a ser parte de nuestro legado. Úsalo para protegerte. Úsalo para mostrarle que la verdadera fuerza no se trata de lo que puedes tomar, sino de lo que puedes construir y defender. Levanté la vista de la página, mis ojos nublados. El fuego crepitaba en el hogar. Mi esposa tranquila y estudiosa, la mujer que pensé que conocía completamente, había sido una guerrera silenciosa. No solo me había dejado una fortuna, me había dejado una espada y un escudo. Y desde esta fortaleza, su fortaleza, aprendería a usarlos. Doblé la carta y la sostuve contra mi pecho. El papel estaba tibio por mis manos, y por un momento casi pude sentir la presencia de Elena en la habitación. Una fuerza tranquila a mi lado a la luz del fuego. Las lágrimas brotaron en mis ojos, pero no eran lágrimas de dolor o autocompasión. Eran por ella, por el puro y feroz poder de su amor. Un amor que había cruzado la muerte misma para construirme una fortaleza y entregarme una espada. Ella había visto venir la tormenta cuando yo solo había visto las nubes. Ella había construido un arca mientras yo todavía intentaba remendar el techo. Miré a Torres, que había estado parado silenciosamente junto a la ventana, dándome la dignidad de mi propio duelo. Mi voz cuando hablé no era la voz del hombre roto que había sido dejado fuera de su hogar solo unas horas antes. Era clara y dura como el hierro. Damián eligió su camino, dije. Ahora yo caminaré el de Elena. Una mirada de profundo alivio pasó por el rostro estoico de Torres. Dio un solo asentimiento brusco. Ella sabía que lo haría, señor. Todos los recursos de esta instalación y de su red están a su disposición. Mi lealtad es para con ella y ahora para con usted. ¿Cuáles son sus primeras órdenes? La palabra se sentía extraña pero necesaria. Durante años había estado recibiéndolas, cediendo a los caprichos de mi hijo, a las demandas de una vida que se había vuelto más pequeña a mi alrededor. No más. Me puse de pie y caminé hacia la gran pared de vidrio que dominaba el lago. El agua era una lámina de tinta negra sosteniendo las estrellas en sus profundidades. Mi reflejo me devolvió la mirada, un extraño en una casa extraña. Pero el hombre en el cristal ya no estaba perdido. El dolor todavía estaba allí, un dolor hueco donde solía estar Elena. Pero ya no era lo único. Ahora tenía compañía, determinación. Tenía una base de operaciones. Tenía un aliado leal. Y tenía un plan meticulosamente elaborado por la mujer que conocía tanto mi corazón como la falta de uno de nuestro hijo. El anciano sentimental se había ido. En su lugar estaba el ejecutor de la última voluntad brillante y despiadada de Elena Valdés. Y supe con una certeza que se asentó profundamente en mi alma, que Damián nunca me vería venir. Pasé los siguientes 2 días dentro del santuario aprendiendo sus ritmos. Torres me guió a través de los sistemas, el zumbido silencioso de la planta geotérmica, la matriz de monitores en la sala de control que mostraba cada ángulo de la propiedad. Aprendí que mi esposa no solo había construido una casa, había construido un mundo autónomo. Mientras aprendía, imaginaba el mundo en el que vivían Damián y Beatriz. Un mundo de creciente molestia y luego confusión. Podía imaginar la escena en mi vieja casa. Habrían regresado a la mañana siguiente, esperando que yo estuviera esperando en el porche, frío y derrotado, listo para firmar sus papeles. Cuando me encontraron ausente, su preocupación no habría sido por mi bienestar, sino por su activo. Un activo que repentinamente e inconvenientemente había salido del balance general. Conocía a mi hijo. Habría pasado un día llamando a hospitales y estaciones de policía, no por preocupación,
sino para construir un registro, para crear una narrativa de un anciano confundido que se había alejado. Cuando eso falló, habría recurrido a métodos más directos. Torres confirmó mis sospechas al tercer día. Un investigador privado que contrataron había comenzado a hacer averiguaciones. Un hombre con un traje barato y ojos cansados había estado haciendo preguntas en mi viejo vecindario. No le tomó mucho tiempo. Elena había sido brillante ocultando su riqueza, pero no me había convertido en un fantasma. El investigador rastreó el número de cola del jet. Lo rastreó hasta una sociedad de cartera, y la sociedad de cartera hasta la compra de tierras en el norte. Al cuarto día estaba en la sala de control, con una taza de café en la mano, cuando una nueva alerta sonó en la pantalla. Un vehículo se acercaba por el camino de acceso privado. Hice zoom. El elegante sedán plateado de Damián. Lo vi moverse por el camino de grava levantando polvo. Conducía demasiado rápido, un hombre seguro de su destino. Podía imaginar la conversación dentro del auto. Beatriz en el asiento del pasajero instruyéndolo. Recuerda que está confundido. Sé firme pero amoroso. Estamos aquí para rescatarlo. Esperaban encontrar una pintoresca cabaña de campo, tal vez una cabaña de troncos. Un lugar simple donde un anciano simple había corrido a esconderse. Pensaron que eran la caballería llegando para tomar el control. La transmisión de la cámara desde el portón principal los mostró deteniéndose. El auto se detuvo abruptamente. Vi a Damián inclinarse hacia adelante, entrecerrando los ojos a través del parabrisas. No estaba mirando una cabaña. Estaba mirando un muro de 4 metros de piedra sólida y acero, con la lente de una cámara devolviéndole la mirada como un ojo sin parpadear. Beatriz salió de este auto, sus tacones caros hundiéndose en la grava. Miró hacia el portón y luego a Damián, su expresión una máscara de incredulidad. Esto no estaba en su guión. Damián salió golpeando su puerta. Caminó hacia el panel del intercomunicador, pinchando el botón con su pulgar. Un timbre sonó en la sala de control. Lo dejé sonar 2 veces antes de responder. Encendí mi cámara. Mi rostro apareció en la pantalla de alta definición frente a él. Me aseguré de que el fondo fuera claro, la madera cálida y la piedra del interior del santuario, el fuego ardiendo tranquilamente en la chimenea detrás de mí. No parecía un prisionero, no parecía confundido. Parecía un hombre en su propia casa. Papá. La voz de Damián estaba tensa, una mezcla de shock e irritación. ¿Qué es todo esto? Abre el portón, estamos aquí para llevarte a casa. Dejé pasar un momento de silencio. Miré directamente a la cámara. Hola, Damián, dije, mi voz uniforme, tranquila y más fría de lo que jamás la había escuchado. No estás invitado. Estás invadiendo propiedad privada. Abandona las instalaciones inmediatamente. Estaba atónito. De hecho, dio un paso atrás, su boca abriéndose y cerrándose silenciosamente. Miró a Beatriz, que estaba mirando la pantalla, su propia compostura cuidadosamente construida comenzando a agrietarse. Este no era el padre frágil y emocional que habían planeado. Entonces, el shock dio paso a la ira. Su rostro se puso rojo oscuro. Papá, no sé a quién tienes ahí contigo, pero esto no es gracioso. Abre este portón ahora mismo. ¿Estás en algún tipo de problema? ¿Alguien te está obligando a hacer esto? Ya estaba tratando de torcer la narrativa para hacerme la víctima de nuevo. El único problema aquí. Damián, eres tú, dije. Tienes 60 segundos para dar la vuelta a tu auto antes de que notifique a las autoridades locales de tu invasión. No te atreverías, rugió, su voz quebrándose. Soy tu hijo. Mi hijo, dije, dejando que las palabras colgaran en el aire por un momento final. Perdió el derecho de entrar a mi hogar la noche que me dejó fuera de él. Luego corté la transmisión. La pantalla frente a él se puso negra. Observé en la cámara silenciosa cómo se quedaba allí gritando a una pantalla muerta. Un rey gritando órdenes a un castillo que se negaba a reconocer su corona. Observé desde la sala de control cómo el auto de mi hijo se alejaba a toda velocidad. Una bala plateada desapareciendo de nuevo en el bosque.
El silencio que regresó al santuario fue absoluto. Torres vino a pararse a mi lado, su mirada fija en el monitor. «Ese fue el primer ataque, señor», dijo, su voz un retumbo bajo. «El siguiente vendrá de sus abogados». Tenía razón. 2 días después, un mensajero llegó al portón con un sobre legal crujiente. Torres lo recuperó y me lo trajo a la biblioteca donde yo estaba revisando la colección de libros de historia de primera edición de Elena. Abrí el sobre con mano firme. Las palabras dentro eran frías, clínicas y brutales. Era un aviso formal de su intención de presentar una petición de tutela de emergencia. Citaba mi reubicación abrupta e inexplicable, mi aislamiento de la familia y mi susceptibilidad a la influencia indebida de terceros. Me habían pintado como un prisionero en mi propia fortaleza, un anciano confundido siendo manipulado por mi personal. Mi hijo había declarado oficialmente la guerra. Sentí una oleada de ira blanca y caliente tan intensa que hizo temblar mis manos. Estaban usando mi dolor, mi privacidad como armas contra mí. Estaban tratando de borrarme legalmente para convertirme en una no persona cuya vida y legado pudieran ser gestionados por ellos. Respiré hondo, el olor a papel viejo y cuero calmando el fuego en mi pecho. Escaneé el documento en un archivo seguro y se lo envié al licenciado Arriaga. Su llamada llegó menos de 10 minutos después. No sonaba preocupado, sonaba aburrido. «Esto es predecible, Roberto. Es el primer movimiento estándar cuando la codicia se queda sin paciencia. No tienen caso y lo saben, pero esperan que la amenaza por sí sola sea suficiente para hacerte rendir». «¿Qué hacemos?», pregunté. «Respondemos con una fuerza abrumadora», dijo Arriaga, y casi pude escucharlo sonreír. Elena anticipó esto. Ella insistió en que te hicieras una evaluación psiquiátrica completa hace 6 meses bajo la apariencia de un chequeo de rutina. El informe es impecable. Te declara en pleno uso de tus facultades mentales y totalmente capaz de gestionar tus propios asuntos. También tenemos décadas de tus registros financieros que muestran una gestión meticulosa y responsable. Redactaré una respuesta que no solo refute sus afirmaciones, sino que también incluya una petición de orden de restricción contra Daniel y Beatriz, citando acoso y angustia emocional. No solo estamos defendiendo a Roberto, estamos contraatacando. Por primera vez en días, sentí un piso sólido bajo mis pies. Elena, mi brillante Elena. Ella había mapeado el campo de batalla mucho antes de que se disparara el primer tiro. Pero Damián y Beatriz no solo estaban luchando en un frente. Mientras Arriaga redactaba su contraataque legal, Beatriz estaba lanzando su propia ofensiva. Torres me trajo una tableta una noche. Su rostro estaba sombrío. «Necesita ver esto, señor». Me mostró una serie de publicaciones en varios blogs de alta sociedad y cuentas de redes sociales. Beatriz había elaborado una narrativa desgarradora. Había publicado fotografías antiguas mías con Damián de niño, de nuestra familia en Navidad, de mí y Elena sonriendo en unas vacaciones hace años. Los pies de foto goteaban falsa preocupación. «Estamos tan terriblemente preocupados por mi suegro Roberto. Desde que falleció mi amada suegra Elena, no ha sido el mismo. Se ha aislado en un lugar desconocido y está bajo la influencia de personal que restringe nuestro acceso. Solo queremos a nuestro padre de vuelta». Ella había creado un hashtag. Era tendencia en pequeños círculos adinerados de la gran ciudad. «Salven a Roberto Valdés». Miré la pantalla, una náusea subiendo por mi garganta. Ella estaba usando sus recuerdos felices, nuestros recuerdos, como propaganda. Estaba convirtiendo mi amor por mi esposa y mi hijo en un espectáculo público, torciéndolo en una historia de mi propia debilidad y su noble sufrimiento. Cada me gusta, cada comentario de simpatía por ellos, se sentía como un golpe físico. Orando por su familia, Beatriz. Qué triste cuando los mayores se vuelven vulnerables. Tu padre tiene suerte de tener un hijo tan cariñoso. Las mentiras se estaban extendiendo, pintando una imagen de un mundo que era exactamente lo opuesto a la verdad. No estaban tratando de salvarme, estaban tratando de enterrarme.
Torres me miraba. Su expresión ilegible. Esto está diseñado para apoyar su caso legal, dijo en voz baja. Están creando una percepción pública de que usted es inestable. Es una táctica común. Sabía que tenía razón, pero la lógica fría no detuvo el dolor. Mi vida privada, mi duelo se había convertido en un arma y apuntaba directamente a mi corazón. Miré la cara sonriente de mi hijo en una de las fotos, un Damián más joven y feliz, con el brazo alrededor de mí. Recordé ese día. Era su graduación universitaria. Nunca había estado más orgulloso. Ahora ese mismo hijo le estaba diciendo al mundo que yo era un anciano confundido, que necesitaba ser salvado de sí mismo. Todo para poder poner sus manos en mi dinero. La batalla ya no era solo por la herencia. Era por mi nombre. Era por mi cordura. Era por la verdad de la vida que había vivido. Miré el hashtag, Nella salven a Roberto Valdés, hasta que las letras se desenfocaron. Mi vida, mi nombre convertido en una mentira para el consumo público. Habían disparado sus tiros en una plaza pública esperando que me encogiera en las sombras, avergonzado. Pensaron que me rompería, pero algo dentro de mí no se rompió, se endureció. Querían una guerra peleada con susurros y publicaciones en redes sociales. No sabían que mi esposa me había dejado un arsenal. Tomé el teléfono satelital seguro que Torres me había dado. Solo tenía 2 números programados, el suyo y el del licenciado Arriaga. Llamé a Arriaga. Lo han hecho público, dije, mi voz baja y firme. Es hora de activar la palanca que dejó Elena. Estoy de acuerdo, dijo Arriaga, su voz nítida e inmediata. Organizaré una conferencia telefónica con Andrés Obispo del Banco Nacional. Está en la Junta de Gestión de Riesgos. Él tomará la llamada. 1 hora después, me senté a la cabecera de una larga mesa de conferencias dentro del santuario. Torres estaba de pie junto a la ventana. La voz de Arriaga llegó a través del altavoz clara y autoritaria. Andrés, gracias por hacer tiempo. Tengo al fideicomisario del patrimonio de Elena Valdés en la línea, el señor Roberto Valdés. Tiene una declaración que necesita hacer. Una nueva voz suave y cautelosa entró en la línea. Señor Valdés, ¿cómo puedo ayudarle? Tomé aliento y elegí mis palabras con el cuidado de un hombre poniendo una primera piedra. Señor Obispo, comencé, como único fideicomisario del patrimonio Valdés, que, como sabe, tiene una posición significativa en su institución. Estoy expresando formalmente mi grave preocupación. Ha llegado a mi atención que el Grupo de Desarrollo Valdés, dirigido por mi hijo, Damián Valdés, está exhibiendo signos de extrema inestabilidad financiera y participando en prácticas de alto riesgo que representan una responsabilidad reputacional significativa para su banco. Hubo un silencio en el otro extremo. Era el sonido de un hombre poderoso recalculando. ¿Qué tipo de inestabilidad, señor Valdés?, preguntó finalmente Obispo. Del tipo, dije, que lleva a un fideicomisario prudente a reevaluar todas las asociaciones. El patrimonio Valdés no puede estar conectado a ninguna empresa que no cumpla con los más altos estándares éticos. Estamos comenzando una revisión completa de nuestra cartera, comenzando con nuestras participaciones en el Banco Nacional. Confío en que su junta llevará a cabo su propia diligencia debida con el mismo nivel de urgencia. No necesité decir más. Había usado su lenguaje. Riesgo reputacional. Diligencia debida, reevaluando nuestras participaciones. Era una amenaza envuelta en los términos más educados. Entiendo completamente, señor Valdés, dijo Obispo, su voz ahora tensa con alarma profesional. Gracias por traer esto a mi atención. Iniciaremos una revisión inmediata y exhaustiva del riesgo crediticio de todas las cuentas asociadas con el Grupo de Desarrollo Valdés. Todas las líneas de crédito actuales se congelarán a la espera del resultado de esa revisión. Cuando terminó la llamada, la habitación estaba en silencio. La primera ficha de dominó acababa de caer. No había levantado la voz. No había hecho una sola amenaza. Simplemente había usado el poder que mi esposa había puesto tan cuidadosa y secretamente en mis manos. El dinero con el que mi hijo contaba para alimentar su guerra contra mí, ahora estaba siendo asfixiado en la fuente.
y no tendría idea de que fui yo quien acababa de apretar la soga. La congelación del crédito de Damián fue un movimiento silencioso e invisible. No sentiría sus efectos inmediatamente. Sería un estrangulamiento lento, un endurecimiento en el flujo de capital que lo dejaría confundido y jadeando por aire. Pero era solo la primera parte del plan que Elena había trazado. La segunda parte se trataba de desmantelar la fachada. Mi hijo y su esposa habían construido sus vidas sobre una base de mentiras, y yo estaba a punto de exponer las grietas al mundo. A la mañana siguiente, hice otra llamada desde la línea segura, esta vez al grupo asesor Kensington, una firma en la ciudad que se especializaba en contabilidad forense. Eran discretos, eran caros, y eran los mejores. Me reuní con una socia principal, una mujer llamada Señora de Luca, con ojos que parecían ver directamente hasta el resultado final. No le conté toda la historia. No necesitaba hacerlo. Simplemente le dije que era el fideicomisario de un patrimonio con preocupaciones sobre un fraude potencial en una empresa llamada Grupo de Desarrollo Valdés. Le di la investigación preliminar que Elena había compilado, un archivo ordenado de presentaciones corporativas y gastos inusuales. La señora de Luca lo revisó, su expresión inmutable. «Encontraremos lo que hay, señor Valdés», dijo. «¿Y lo que no hay?» Fueron más rápidos de lo que podría haber imaginado. 4 días después, apareció un archivo encriptado seguro en mi bandeja de entrada. Era un informe de 100 páginas detallando el funcionamiento interno de la vida financiera de mi hijo. Era una obra maestra del engaño. Habían descubierto 2 empresas fantasma principales. La primera era una sociedad de responsabilidad limitada llamada Interiores BB, registrada a nombre de Beatriz. Durante los últimos 3 años, la compañía de Damián había pagado a esta entidad millones en honorarios de consultoría. El informe rastreó ese dinero hasta la compra de 2 autos de lujo, una serie de viajes de primera clase a Europa, y un río de cargos de boutiques de diseñadores de alta gama. Era el fondo para gastos personales de Beatriz, financiado por la compañía que Damián estaba llevando a la ruina. La segunda compañía se llamaba Inversiones Roble. Esta entidad se había utilizado para comprar un condominio multimillonario en una torre de cristal frente al mar. Era su segundo hogar, un lugar que nunca me mencionaron, pagado con fondos desviados directamente de cuentas corporativas bajo la apariencia de adquisición de activos. Era descarado, arrogante y meticulosamente documentado. Se habían vuelto tan confiados en mi pasividad y mi ignorancia que ni siquiera se habían molestado en cubrir bien sus huellas. Me senté allí en la tranquilidad de la biblioteca en el santuario, la evidencia condenatoria brillando en la pantalla. Podría haber enviado este informe a Damián. Podría haberlo usado como una amenaza, una moneda de cambio para obligarlo a retroceder. Pero ese era el viejo yo. Ese era el padre que todavía creía que una conversación podía arreglar un problema de carácter. El plan de Elena era más frío y mucho más efectivo. No llamé a mi hijo, no llamé a su abogado. En cambio, imprimí el informe completo. Coloqué las 100 páginas en un sobre grande y sencillo de color manila. Escribí una nota corta de una sola página en una hoja de papel separada. Decía: «Me dijeron que usted es una periodista que cree que la verdad está en los números. Aquí hay algunos números. Creo que encontrará que la historia que cuentan es sobre el Grupo de Desarrollo Valdés. Una fuente». Sellé el sobre sin remitente. Torres arregló un mensajero de confianza, un hombre que no hacía preguntas y no dejaba rastro, para entregarlo en las oficinas del diario principal de la ciudad. Estaba dirigido a una mujer llamada Sara Jiménez, una reportera de investigación con reputación de desmantelar imperios corporativos y un premio de periodismo para demostrarlo. Observé el auto del mensajero desaparecer por el camino privado en la transmisión de seguridad. Acababa de entregar anónimamente una bomba financiera en la puerta de la periodista más temida de la ciudad. Esto no era venganza, era una auditoría. Una contabilidad final y dolorosa de una deuda que mi hijo había contraído contra el nombre de nuestra familia, contra la memoria de su madre. Y la factura estaba a punto de vencer en el único lugar que él no podía controlar.
el registro público. Mientras la bomba financiera que había enviado al periódico hacía tic-tac, Beatriz intensificaba su campaña de mentiras. No era suficiente pintarme como una víctima confundida en línea. Ella necesitaba monetizar su falsa compasión. Una mañana, Torres me mostró un sitio web recién lanzado. Era brillante, profesional y repugnante. La Fundación Familia Valdés para el Cuidado de Ancianos. La página de inicio presentaba una foto de enfoque suave de Beatriz, sosteniendo la mano de una anciana que, por supuesto, no estaba relacionada con ninguno de nosotros. La declaración de misión era una obra maestra de lenguaje corporativo y falso sentimiento. Hablaba de honrar el legado de cuidado de Elena y asegurar que las personas mayores vulnerables como Roberto Valdés recibieran el apoyo y la dignidad que merecen. En la parte inferior de la página había un botón grande y prominente de «Donar ahora». Ella estaba usando mi nombre, la memoria de mi esposa, para solicitar dinero a extraños. Todo mientras su esposo estaba tratando de robar toda mi fortuna. Era un nuevo nivel de desvergüenza. Miré la foto de Beatriz. Su rostro una máscara perfecta de preocupación. Y sentí una certeza fría y clara. Ella había elegido el campo de batalla. Quería pelear sobre el significado del legado de mi esposa. Le daría una pelea que nunca podría ganar. Llamé a Arriaga. Beatriz ha comenzado una caridad falsa en nuestro nombre. Arriaga guardó silencio por un momento. Luego dijo: Elena pensó que podría hacerlo. También hay un archivo para esta contingencia. Está etiquetado como legado. El plan era simple, elegante y devastador. Arriaga pasó las siguientes 24 horas al teléfono con reguladores estatales y federales. Presentó la documentación para incorporar oficialmente la Fundación Elena y Roberto Valdés. Era una entidad legal real y vinculante. Luego redactó un comunicado de prensa. No habría un sitio web llamativo, ni publicaciones llorosas en las redes sociales, solo un anuncio formal y tranquilo enviado a todos los principales medios de noticias. El comunicado de prensa salió a la mañana siguiente. Anunciaba la formación de la Fundación Elena y Roberto Valdés, una organización benéfica dedicada a apoyar los servicios de cuidado de ancianos. También anunciaba el acto inaugural de la fundación. Una subvención inmediata de $5 millones para ser distribuida entre 3 de las redes de asilos y vida asistida más respetadas y antiguas del Estado. El efecto fue instantáneo y catastrófico para Beatriz. Su fundación fantasma fue completamente eclipsada por la real. La noticia ya no se trataba de una disputa familiar. Se trataba de un esposo en duelo haciendo un gesto filantrópico masivo y genuino en nombre de su esposa. La narrativa cambió en cuestión de horas. Los mismos blogs que habían estado compartiendo sin aliento las publicaciones de Beatriz, ahora publicaban titulares sobre mi donación de $5 millones. Las secciones de comentarios se convirtieron en un baño de sangre. Espera, ¿entonces el hijo está tratando de obtener el dinero de su papá mientras el papá está dando millones a la caridad? ¿Esa cosa de Gina salven a Roberto Valdés es una estafa? El sitio web de Beatriz se inundó de preguntas furiosas. Al anochecer, el botón de donar había desaparecido. A la mañana siguiente, todo el sitio había sido eliminado. Ella había tratado de robar el nombre de mi esposa y usarlo como escudo para su codicia, pero yo lo había reclamado. Había tomado el apellido Valdés y lo había atado no a un drama familiar mezquino, sino a un acto poderoso e innegable de bien. El legado de Elena no era un hashtag ni un botón de donación. Era una fuerza para la bondad genuina, y yo era ahora su administrador. Beatriz había querido pelear en el terreno de la percepción pública. Simplemente no se dio cuenta de que en ese terreno, la verdad respaldada por $5 millones era un arma imbatible. El mundo que mi hijo y su esposa habían construido era una estructura hueca, y yo acababa de patear los 2 pilares que la sostenían: dinero y reputación. El colapso llegó más rápido de lo que incluso yo había anticipado. Torres y Arriaga me mantuvieron actualizado desde el tranquilo centro de mando del santuario.
Los primeros informes fueron financieros. La congelación de crédito del Banco Nacional había sido un golpe fatal. Otros prestamistas, oliendo sangre en el agua, comenzaron a reclamar sus propios préstamos. Los inversores que habían estado cortejando a Damián para un nuevo proyecto en el centro, de repente guardaron silencio. Sus llamadas quedaron sin respuesta. Su río de dinero fácil se había secado en un lecho de río agrietado y estéril. El mundo social de Beatriz implosionó junto con él. Las juntas de caridad en las que se sentaba de repente encontraron razones para reestructurarse. Las amigas con las que almorzaba ahora estaban perpetuamente ocupadas. Su imagen cuidadosamente curada de la socialité compasiva había sido destrozada, reemplazada por la fea realidad de una estafadora cínica. Su hashtag, no Mila salven a Roberto Valdés, se había convertido en objeto de burla y ridículo en línea. Entonces apareció el primer artículo de Sara Jiménez en el diario. Era una obra maestra de precisión periodística. No imprimió los detalles escabrosos del informe que le había enviado. No todavía. En cambio, escribió una pieza que planteaba serias preguntas sobre las prácticas contables y la solvencia financiera del Grupo de Desarrollo Valdés. Citó fuentes anónimas dentro de la escena inmobiliaria de la ciudad, expresando crecientes preocupaciones. Mencionó corporaciones fantasma y un patrón de préstamos de alto riesgo. El artículo no acusaba a Damián de un crimen. Hizo algo peor. Lo pintó como un hombre de negocios imprudente e incompetente, un tonto que había construido un imperio de humo y espejos. Para un hombre como mis hijos, un hombre cuya identidad entera estaba construida sobre la percepción del éxito, era un destino peor que la bancarrota. Era una broma. Estaba perdiendo el control de todo por lo que había sacrificado a su familia. Sabía que estaba acorralado. Sabía que era peligroso. Un animal acorralado no razona. Ataca. Esperé el ataque desesperado final. Llegó una tranquila tarde de martes. Un oficial del alguacil local llegó al portón del santuario para entregarme una citación. Damián lo había hecho. Había presentado oficialmente una demanda solicitando al Estado que me declarara mentalmente incompetente y que se nombrara a sí mismo como único tutor y conservador de mi patrimonio. Leí el documento en la biblioteca. El lenguaje legal, un matorral de espinas. Me acusaba de sufrir delirios, de ser un peligro para mí mismo y mi bienestar financiero, de haber despilfarrado un legado familiar por un capricho. Era una declaración de guerra total, un intento final desesperado de quemar mi credibilidad, mi cordura, mi propia identidad en un tribunal de justicia. Pero mientras leía las mentiras viciosas, las acusaciones frenéticas, no sentí miedo. El hombre que habría sido destrozado por esto se había ido, dejado atrás en un porche frío en la ciudad. Miré a Torres, que estaba observando mi rostro. «Lo ha hecho», dije. «Sí, señor», respondió Torres. «Lo ha hecho. ¿Cree que este es su movimiento final?», dije, doblando el documento cuidadosamente y colocándolo sobre el escritorio. «¿Cree que este es el final del juego?». Caminé hacia la ventana y miré las aguas tranquilas y oscuras del lago. Mi esposa había llamado a este lugar santuario, un lugar de seguridad, un lugar para capear una tormenta. Ella sabía que este día llegaría. Damián acababa de elegir el campo de batalla donde sería derrotado. «Dígale a Arriaga que acepte la citación», dije con voz firme. «Dígale que veremos a mi hijo en la corte». La sala del tribunal era una caja fría y silenciosa de madera pulida y luz tenue. Olía a cera para pisos y papel viejo, el olor de la gravedad institucional. La galería ya estaba medio llena con la prensa, sus rostros una mezcla de aburrimiento profesional y alerta depredadora. Estaban aquí por una historia de drama familiar y fortunas caídas, un espectáculo. No sabían que estaban aquí para presenciar una contabilidad final, una deuda que se estaba cobrando. Observé desde una pequeña antecámara cómo llegaban Damián y Beatriz. Se movían entre la multitud como actores tomando un escenario. Damián llevaba un traje oscuro, perfectamente hecho a medida,
con la mandíbula apretada, tratando de proyectar un aura de un hombre agraviado pero resuelto. Beatriz estaba a su lado, una visión de elegancia sombría en un vestido gris carbón, con un solo hilo de perlas en su garganta. De vez en cuando le tocaba el brazo, una actuación perfecta de la esposa solidaria, apoyando a su esposo en su hora de necesidad. Irradiaban confianza, pero era una cosa quebradiza y frágil. Era la confianza de personas que habían ensayado sus líneas tantas veces que habían comenzado a creerlas. Entonces, el licenciado Arriaga me tocó el codo. «Es hora, Roberto». Caminé a través de las puertas dobles hacia la sala del tribunal. Marcos Torres estaba a mi otro lado. Ya no era el maestro de escuela frágil y sumiso que habían tratado de retratar. Llevaba un traje azul marino simple, uno que Elena había elegido para mí hace años. Me quedaba bien. Me paré más derecho de lo que lo había hecho en años. No caminamos hacia la galería. Caminamos hacia la mesa del demandante y tomamos nuestros asientos. Un murmullo silencioso recorrió la sala. Mi hijo me había demandado, pero yo no estaba sentado en la silla del acusado. Me estaba encontrando con él en igualdad de condiciones. Vi los ojos de Damián encontrarme. Su confianza performativa vaciló por solo un segundo. No vio al padre confundido que había descrito en sus documentos legales, sino a un hombre que no reconocía. Un hombre que estaba tranquilo, un hombre que estaba listo. La sonrisa de Beatriz se tensó en las esquinas. Una grieta pequeña, casi imperceptible en su máscara perfecta. No los miré de nuevo. Mi enfoque estaba en el banco vacío del juez, en el sello estatal tallado en la madera detrás de él. Pensé en Elena. Pensé en su carta, su amor feroz, su brillante mente estratégica. No estaba aquí por venganza, estaba aquí para honrarla, para terminar lo que ella había comenzado. Estaba aquí para proteger la verdad. La voz del alguacil resonó en la sala. Todos de pie, el arrastrar de pies, el crujido de los bancos de madera. La jueza entró, una mujer con cabello grisáceo y un rostro que no prometía paciencia para el teatro. Tomó su asiento. El mazo cayó con un golpe seco y limpio, y la sala quedó en silencio. La actuación había terminado. El ajuste de cuentas había comenzado. El abogado de Damián era suave, un hombre pagado para hacer que las cosas feas sonaran razonables. Se movía con una facilidad practicada, presentando su caso a la jueza. Proyectó correos electrónicos en una pantalla grande para que el tribunal viera mensajes de Damián para mí, todos enviados después de la muerte de Elena. Solo reportándome, papá. Espero que estés bien. Avísame si necesitas algo en absoluto. Las palabras eran huecas, pero a la luz estéril de la sala del tribunal parecían cuidado. Luego mostró capturas de pantalla de la campaña de redes sociales de Beatriz. Las fotos de enfoque suave. Los pies de foto empalagosos sobre su preocupación y amor. Habló de mi comportamiento errático, mi aislamiento repentino, y enmarcó su demanda no como un acto de codicia, sino como un paso doloroso y necesario para proteger a un padre amado. Fue una actuación hermosa. Me senté en mi mesa, mis manos descansando planas sobre la madera, y no sentí nada más que la fría y dura verdad de lo que era real. Cuando terminó, la jueza dirigió su mirada a nuestra mesa. Licenciado Arriaga. Arriaga se levantó lentamente, una figura alta y firme. No se acercó al banco de la jueza, se paró a mi lado. Su señoría, comenzó su voz, llenando la sala tranquila. El demandante ha presentado una narrativa de preocupación, una historia. Estamos aquí hoy para presentar hechos. Antes de presentar la extensa evidencia médica y financiera de la mente sana y la competencia intachable de mi cliente, deseamos llamar a un testigo especial, un testigo que puede hablar directamente sobre la definición de familia del señor Damián Valdés. Una ola de curiosidad recorrió la galería. Damián se movió en su asiento, un destello de molestia en su rostro. Esto no estaba en su guión. La defensa llama a Isabel Ramos al estrado, anunció Arriaga. Las pesadas puertas de la sala del tribunal en la parte trasera de la sala se abrieron.
Una mujer de unos 40 años vestida con un vestido azul oscuro simple, entró. No era glamorosa como Beatriz, pero se comportaba con una dignidad tranquila e inquebrantable. A su lado, caminando solo un paso detrás, había un joven alto de unos 19 años con ojos oscuros y serios, y una mandíbula que era sorprendentemente familiar. Era la mandíbula de Damián. Observé a mi hijo. Todo el color desapareció de su rostro. Parecía como si hubiera visto un fantasma. Su mano, que había estado descansando sobre una pila de papeles, se cerró en un puño. Beatriz se inclinó hacia él, susurrando, su rostro una máscara de confusión. ¿Quiénes eran estas personas? La mujer tomó el estrado con la espalda recta y juró decir la verdad. El joven se sentó en la primera fila de la galería, sus ojos fijos en Damián. Señora Ramos, comenzó Arriaga suavemente, ¿podría decirle al tribunal su relación con el señor Damián Valdés? La voz de Isabel era clara y firme. Damián Valdés es mi primer esposo. Un grito ahogado colectivo recorrió la sala del tribunal. La cabeza de Beatriz se volvió bruscamente hacia Damián, sus ojos muy abiertos por el shock y la furia. Nos casamos hace 20 años, continuó Isabel, su mirada nunca dejando a la jueza. Éramos jóvenes. Yo era estudiante. Él apenas comenzaba en los negocios. Era ambicioso. Cuando le dije que estaba embarazada, dijo que era un error. Dijo que un niño sería un ancla y que él estaba construyendo un barco destinado a la velocidad. Me dio $500 y me dijo que me encargara de ello. Luego desapareció. No lo he visto ni he sabido de él desde entonces. Arriaga dejó que las palabras se asentaran. ¿Y alguna vez proporcionó algún apoyo financiero para su hijo? Nunca, dijo Isabel. Ni $1. Entonces crió a su hijo Leo usted sola. No lo hice, dijo ella, y por primera vez miró hacia mí, su expresión suavizándose. Tuve ayuda, de su abuela, de Elena Valdés. Esta vez el sonido en la sala del tribunal fue un murmullo fuerte y conmocionado. Damián parecía que iba a enfermarse físicamente. Isabel volvió su atención a la jueza. Hace unos 10 años, Elena me encontró. No vino con lástima o caridad. Vino con una oferta tranquila de apoyo. Ella dijo, los Valdés siempre cuidan a los suyos, y Leo es un Valdés. Creó un fondo educativo. Enviaba regalos de cumpleaños. Llamaba todos los meses para ver cómo estábamos. Lo hizo todo en secreto, me dijo, porque no quería causarle a su esposo Roberto el dolor de saber lo que su hijo había hecho. Ella era su abuela secreta. Ella era la única familia que conoció de ese lado. La sala estaba en silencio, pendiente de cada una de sus palabras. La historia que Beatriz había elaborado tan cuidadosamente de un hijo amoroso y un padre confundido había sido completamente demolida. En su lugar, había una historia de abandono frío y la lealtad tranquila y feroz de una mujer que había corregido los errores de su hijo en secreto. Arriaga caminó de regreso a nuestra mesa. Recogió un solo documento de su carpeta. Su señoría. Este testimonio no es solo una cuestión de carácter. Es la base para toda la disposición del patrimonio Valdés. Se acercó a la secretaria y le entregó el documento. Esta es una enmienda al fideicomiso Elena Valdés firmada y notariada un año antes de su muerte. Proyectó el documento en la pantalla. Vi la firma de Elena en la parte inferior, fuerte y clara. Me gustaría leer la cláusula final de esta enmienda para el tribunal, dijo Arriaga, su voz resonando con finalidad. Leyó lentamente, dejando que cada palabra aterrizara como un golpe de martillo. En el caso de que mi esposo, Roberto Valdés, fallezca, o sea, por cualquier razón declarado legalmente incapacitado, el papel de fideicomisario sucesor y el estatus de único beneficiario de este fideicomiso no pasarán a mi hijo, Damián Valdés. En cambio, todos los derechos, títulos y activos del fideicomiso Valdés pasarán inmediata e irrevocablemente a mi nieto, Leo Ramos Valdés. Se acabó. Damián miró la pantalla, su rostro una máscara hueca de incredulidad.
Beatriz ya no lo miraba. Estaba mirando al joven en la primera fila, el chico que acababa de heredar la fortuna de 48 millones de dólares por la que ella había conspirado, luchado y mentido. Su rostro era una mezcla aterradora de furia y desesperación. Damián había perdido. No solo había perdido una demanda, había perdido su pasado, su presente y su futuro en un solo momento devastador. El hijo que había abandonado era ahora el heredero del imperio que él había tratado de robar. El movimiento final de Elena no fue solo una estrategia legal, fue justicia. El mazo de la jueza bajó con un sonido que se sintió como el crujido de una presa. Esta petición, declaró, su voz aguda con desprecio, se desestima con perjuicio. Se acabó. Damián se sentó desplomado en su silla, un hombre roto despojado de sus mentiras en un foro público. Beatriz lo miraba no con simpatía, sino con pura y absoluta furia. El futuro del que había estado tan segura se había evaporado ante sus ojos. Su abogado ya estaba empacando su maletín, evitando su mirada. Mientras eran escoltados fuera, caminaron a través de un guante de reporteros, el destello de las cámaras como pequeñas y despiadadas explosiones. El rostro vacío y conmocionado de Damián fue lo último que vi antes de que las puertas se cerraran de golpe. No los vi irse. Me volví hacia el frente de la galería, hacia la mujer con el rostro tranquilo y digno, y el joven con los ojos de mi esposa, Leo e Isabel. Caminé hacia ellos, y la multitud de reporteros y espectadores pareció desvanecerse. Cuando los alcancé, no dije nada. Simplemente abrí mis brazos, y por primera vez abracé a mi nieto. Sentí sus hombros tensarse, y luego relajarse en el abrazo. No sentí la emoción de la victoria. Sentí el clic tranquilo y constante de una pieza faltante de mi vida, finalmente deslizándose en su lugar. No solo había protegido el legado de mi esposa, lo había encontrado. La escena final de nuestra guerra no fue en una sala de tribunal, sino en la terraza del santuario unos días después. Los tres estábamos parados juntos, Isabel, Leo y yo, mirando el vasto y silencioso bosque. El aire estaba limpio y el único sonido era el viento en los pinos. Saqué el sobre grueso y color crema del bolsillo de mi chaqueta, el que Elena me había escrito. Lo había leído una docena de veces. Ahora era el momento de pasarlo. Le entregué la carta a Leo. Tu abuela era una mujer extraordinaria, dije, mi voz espesa de emoción. Ella veía lo mejor en las personas y se preparaba para lo peor. Ella quería que tuvieras esto. Quería que supieras que nunca fuiste olvidado, que eras amado. Él tomó la carta, sus manos jóvenes sosteniéndola con una reverencia que hizo que me doliera el corazón. Miró de la carta a mí, y en sus ojos vi el futuro. El verdadero legado de Elena no eran los 48 millones de dólares. Era esto, la continuación del amor, la reparación de una línea rota, el deber sagrado de la familia. De pie allí entre la familia que había perdido y la familia que había encontrado, finalmente estaba en paz. Nunca confundas la tranquilidad con la debilidad. Mientras que la codicia hace demandas ruidosas, el verdadero poder reside en la preparación silenciosa y los hechos documentados. Un plan bien ejecutado, basado en la previsión, asegura que la justicia, y no el derecho a sentirse con derechos, tendrá en última instancia la palabra final e innegable. Si esta historia de justicia y previsión resonó contigo, muestra tu apoyo dándole me gusta a este video y suscribiéndote a nuestro canal para más.